3 años, 1100 días. Han pasado muchas cosas desde que los tanques rusos entraron en Ucrania. Se suponía que las guerras a gran escala eran cosa del pasado, pero Rusia lanzó una invasión a gran escala. Se esperaba que Ucrania se derrumbara, pero durante 3 años ha luchado sin descanso, mientras recuperaba una parte significativa de su territorio de los invasores. Ahora encontramos una administración estadounidense que ha pasado de prometer apoyo durante el tiempo que sea necesario a una fase de disminución significativa de la ayuda, y hoy retóricamente y cada vez más en la práctica marcha al unísono con la narrativa de Vladimir Putin. Donald Trump, por un lado, afirma explícitamente que quiere recuperar el dinero de los contribuyentes estadounidenses, e incluso esperaba que se quintuplicara la inversión en Ucrania. Por otro lado, tras los indicios positivos sobre un acuerdo de recursos, su potencial firma podría permitir la continuación de la ayuda militar a Ucrania. Examinemos lo que ha ocurrido en los últimos días y planteemos la pregunta: ¿le conviene a Trump y a Estados Unidos romper los lazos euroatlánticos, seguir una política de coerción y abandonar todo el capital de credibilidad que en las sucesivas administraciones estadounidenses han construido durante décadas? ¿Está Europa aprovechándose de Estados Unidos? Bienvenidos al informe de cada 20. Las últimas semanas, tras la toma de posesión de Donald Trump, han sido una montaña rusa informativa. En la última ocasión empezamos organizando los acontecimientos clave. Hagamos lo mismo en esta ocasión. Hace poco más de una semana se celebraron elecciones parlamentarias en Alemania, que devolvieron al poder a los democristianos del CDU-CSU. Sin embargo, ganaron solo por 4 millones de votos frente a Alternativa por Alemania, un partido euroescéptico y prorruso que aboga por la eliminación de las sanciones. Sumando los votos de otro partido de tendencias extremistas, el BSV de Sarah Wagenknecht, que no logró entrar en el Bundestag por poco, más del 25% de los votos alemanes fueron a parar a partidos que suponen una amenaza para el orden intraeuropeo. De momento gobernarán los democristianos con Friedrich Merz como posible canciller, probablemente en coalición con el SPD de Olaf Scholz. Toda la coalición del semáforo, SPD, FDP y Verdes, registró peores resultados que en elecciones anteriores, con la AfD y el BSW captando colectivamente el 15% de los votos en comparación con las últimas elecciones. El futuro canciller, Friedrich Merz, no tardó en adoptar un tono alarmista, anunciando que Europa debería buscar la independencia de Estados Unidos lo antes posible y que la OTAN podría morir pronto. Esta opinión de los democristianos, típicamente comedidos, se vio sin duda influida por la injerencia de la administración estadounidense en las elecciones alemanas. Elon Musk animó repetidamente a votar a la AfD en la plataforma X. J.D. Vance hizo lo mismo unos días antes, atacando a los liberales alemanes en Múnich. Merz habla mucho de independizarse de los estadounidenses, pero al mismo tiempo ofrece pocos detalles concretos sobre el cambio de enfoque de Alemania en la guerra de Ucrania. Recordemos que la principal catalizadora europea de la guerra fue Angela Merkel, predecesora de Merz frente al dúo CDU-CSU. Además, el SPD de Scholz seguirá siendo parte integrante del gobierno. Por otro lado, cabe señalar que Merz procede del ala más conservadora del partido y a menudo criticó a la ex canciller por políticas como su enfoque de puertas abiertas. Mientras Alemania se ocupa de la organización interna, Emmanuel Macron intenta asumir el liderazgo europeo con el contacto de Europa con Estados Unidos, visitando a Donald Trump. En la conversación con el presidente estadounidense, Macron maniobró hábilmente, tratando de no pisarle los talones a Trump y al mismo tiempo haciendo valer la posición francesa o europea cuando la situación lo requería. Por un lado, Macron reconoció que, aunque no ha hablado con Putin desde la masacre de Bucha, el contexto actual es diferente y está preparado para ello. Por otro lado, cuando Trump insinuó que los europeos se limitan a prestar dinero a los ucranianos, Macron corrigió rápidamente al estadounidense afirmando que Europa paga el 60% del compromiso total y apoya la idea de que Ucrania sea reembolsada en primer lugar, implícitamente por Rusia.
Al mismo tiempo, comunicó que cualquier acuerdo no puede significar la rendición de Ucrania y debe estar respaldado por garantías de seguridad. Curiosamente, respaldó a Trump al afirmar que la paz podría esperarse incluso en las próximas semanas. A pesar de los problemas internos, Francia tiene hoy las cartas más fuertes en el viejo continente, lo que refuerza la política exterior de Emmanuel Macron. Desde el punto de vista general, Francia cuenta con el ejército y las armas nucleares más potentes de Europa. Dispone de una fuente fiable de energía limpia, la energía nuclear. Su economía depende mucho menos del sufrido sector del automóvil, a diferencia de Alemania. Además, es el país más avanzado en programas de inteligencia artificial. Por supuesto, el hecho de que los franceses tengan bases bien establecidas no significa que cualquier liderazgo en Europa vaya a ser sencillo, pero con los problemas alemanes, el Eliseo intuye su oportunidad. Para empezar, los franceses han ofrecido que en caso de retirada estadounidense, París podría enviar aviones de combate con armas nucleares a territorio alemán. Sin embargo, es dudoso que la agenda de Macron influya en la política de Donald Trump, que en los días siguientes siguió alineándose con la narrativa del Kremlin. Otro episodio de esta descongelada amistad tuvo lugar en el foro de la ONU, donde Washington se alió con Moscú en una resolución de la ONU relativa a la guerra en Ucrania. Primero, Estados Unidos se opuso a una resolución preparada por Europa que condenaba las acciones de Moscú y apoyaba la integridad territorial de Ucrania, votando en el mismo sentido que Rusia, Corea del Norte y Bielorrusia. Después, Estados Unidos se preparó y aprobó una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU en la que se pedía el fin del conflicto, pero que no contenía ninguna crítica a Rusia. Además, continuaron las negociaciones del acuerdo de recursos entre Estados Unidos y Ucrania, que oficialmente se ha denominado Fondo de Inversión para la Reconstrucción. Según la versión inicial del acuerdo, el fondo trataría de utilizar el máximo beneficio de todos los recursos propiedad de Ucrania, hasta alcanzar un valor de 500.000 millones de dólares, con el objetivo de restaurar el PIB de Ucrania a los niveles de 2021, es decir, a 200.000 millones de dólares frente a los 180.000 millones actuales. Además, el acuerdo obligará a Ucrania a aportar una cantidad igual al doble de la ayuda financiera proporcionada por Estados Unidos, después de la fecha de este acuerdo. Los estadounidenses, por su parte, debían corresponder con la intención de un compromiso a largo plazo con la estabilidad y la prosperidad económica de Ucrania. Los ucranianos intentaban jugar fríamente con este asunto, pero Zelensky señaló claramente que era consciente del intento de coacción. «No firmaré algo que pagarán 10 generaciones de ucranianos», dijo finalmente. Añadió que no reconoce una deuda de 500.000 millones de dólares. El apoyo estadounidense hasta ahora, según comunicó, ha ascendido a 100.000 millones de dólares, y añadió que no se trataba de préstamos, sino de subvenciones aprobadas por la administración Biden y el Congreso. Y así continuaron las conversaciones. Finalmente, el Financial Times informó que Ucrania había aceptado un acuerdo revisado. ¿Cómo se modificó? La versión final del acuerdo, fechada el 24 de febrero, prevé la creación de un fondo al que Ucrania aportaría el 50% de los ingresos procedentes de la futura monetización de los recursos minerales estatales, incluidos el petróleo y el gas, y la logística conexa. El fondo invertiría en proyectos en Ucrania. Además, el acuerdo no incluye los recursos minerales que ya alimentan el presupuesto estatal ucraniano, lo que significa que no afectará las operaciones actuales de Naftogaz o Ukrinafta, los mayores productores de gas y petróleo de Ucrania. Sin embargo, el acuerdo vuelve a omitir toda mención a las garantías de seguridad de Estados Unidos, en las que Kiev había insistido inicialmente. También deja cuestiones clave por determinar en futuras negociaciones, como el tamaño de la participación estadounidense en el fondo y los detalles relativos a los acuerdos de propiedad conjunta, así como la jurisdicción a la que pertenecerá. El acuerdo pretendía firmarse en una próxima visita de Volodymyr Zelensky a Estados Unidos. Olga Stefanishyna, viceprimera ministra y ministra de Justicia de Ucrania, que dirigió las negociaciones, declaró que el acuerdo sobre recursos es solo una parte del panorama más amplio. El acuerdo también tendrá que ser ratificado por el Parlamento ucraniano, donde la oposición ya ha señalado que lo examinará con sumo cuidado.
La Unión Europea también habría respondido a la propuesta estadounidense recordando a Kiev que tiene un acuerdo sobre minerales críticos con la Unión Europea. Comillas, 21 de los 30 materiales críticos que necesita Europa pueden ser suministrados por Ucrania en una asociación beneficiosa para todos, declaró el comisario europeo de Estrategia Industrial, Stefan Sejourn. Finalmente, el miércoles por la noche, la parte ucraniana confirmó que Zelensky y Trump se reunirían para un importante acuerdo marco. Se tratará de un gran avance. Ciertamente, alcanzar un acuerdo entre Kiev y Washington es positivo, lo que puede influir en la actitud de Trump y en su éxito de relaciones públicas. Pero el acuerdo en sí está lejos de su aplicación. En su formato actual se asemeja más a un memorándum preliminar sobre cómo Ucrania y Estados Unidos podrían invertir en el futuro en el sector de los recursos de Ucrania y beneficiarse juntos de él. Que esto se convierta en una cooperación real dependerá de los posteriores acuerdos entre Trump y Zelensky. Es importante destacar que, en comunicaciones posteriores, Zelensky afirmó que el acuerdo incluye algunas disposiciones relativas a garantías de seguridad. Los informes positivos sobre las negociaciones de recursos han influido evidentemente en el estado de ánimo de Donald Trump, que pasó de las acusaciones y los ataques hacia los ucranianos a los elogios y las promesas. Escuchemos este fragmento. Miren, Ucrania, diré que son muy valientes, pero sin los Estados Unidos y su dinero y su equipamiento militar, esta guerra se acabaría en un corto periodo de tiempo. De hecho, yo fui el que proporcionó los Javelins. ¿Recuerdan los famosos Javelins? Ese fui yo. No fue Obama, no fue Biden, no fue nadie más que yo. Es más, el jueves Trump pareció haberse olvidado de llamar dictador a Zelensky y añadió que le respeta mucho y su mensaje incluía incluso la posibilidad de ayudar a Ucrania a recuperar el territorio invadido. Y así, Trump está permitiendo la posibilidad de que Ucrania continúe la guerra, así como la opción de más apoyo militar, aunque no habría que darle demasiada importancia a las cantidades específicas, ya que muchas señales indican que Trump utiliza estas cifras al azar. En otras palabras, estamos asistiendo a una jugada estratégica cuyo resultado no podemos predecir hoy. Sin embargo, consideremos un escenario oscuro para el mundo occidental, uno en el que Ucrania sea abandonada a merced de Rusia, con los estadounidenses rompiendo aún más los lazos atlánticos con Europa y continuando con el desmantelamiento del actual orden internacional. Debemos recordar que tales tesis aparecen cada vez con más frecuencia entre los comentaristas de la corriente dominante. Cabe mencionar el reciente artículo de Martin Wolf para el Financial Times. Estados Unidos es ahora el enemigo de Occidente. Nos movemos en un mosaico de conexiones, dependencias e intereses difícil de comprender en su totalidad. De hecho, nadie tiene la imagen completa. Cada actor, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, China y Europa, tiene sus propios objetivos y puntos de influencia en este juego. Incluso Ucrania tiene una influencia significativa. Kiev se mantiene firme en la guerra y parece comunicar que sobrevivirá incluso sin los estadounidenses, pero con Europa, lo que significa que Washington no tiene un control total sobre los acontecimientos, contrariamente a lo que comunica. Incluso en tándem con Moscú, no puede impulsar un acuerdo si los ucranianos y los estados europeos no están de acuerdo y se muestran decididos a lograr sus objetivos. Hace una semana mencionamos que Europa con Ucrania podría asumir el liderazgo en la guerra sin recurrir a los estadounidenses. Que esto sea teóricamente factible no significa que vaya a ocurrir en la práctica, debido a la recurrente indolencia de los países de la Unión Europea en cuestiones más amplias de política de seguridad. Sin embargo, la presión funciona bien en los países comunitarios, como también fue la presión hace 3 años la que empujó a los países occidentales hacia el costoso objetivo de cortar lazos con Rusia y ayudar a Ucrania. Hoy se observa una movilización similar. La cuestión es qué efectos tangibles tendrá esta política. Los europeos, aunque leen con consternación las sucesivas declaraciones de Donald Trump, están alcanzando cotas de cortesía, buena voluntad y diplomacia.
Entre bastidores, sin embargo, se están produciendo cambios importantes. Europa se prepara para cortar el cordón umbilical con los estadounidenses, por ahora militarmente, pero posiblemente en otros ámbitos, a medida que continúe la agresiva agenda de Trump. Economía, instituciones comunes o incluso valores, el mundo atlántico se enfrenta a un gran interrogante. Donald Trump y muchos estadounidenses afirman que Europa se ha sostenido con el dinero de los contribuyentes estadounidenses, alimentándose de la seguridad proporcionada por Estados Unidos. Ni siquiera los europeos cuestionan esta tesis, pero deberían hacerlo. Si bien es cierto que Europa depende de Estados Unidos en materia de seguridad, no lo es menos que no le ha salido gratis. Por el contrario, la posición hegemónica de Estados Unidos es el resultado de hacer que todo el mundo, especialmente los aliados, dependa de ella y como resultado de esta dependencia, el sector militar estadounidense, las grandes empresas tecnológicas, el mercado de valores y en última instancia el dólar estadounidense disfrutaron de una posición increíblemente privilegiada. La omnipotencia estadounidense se traducía en credibilidad. Sí, los europeos o los asiáticos gastaban menos en defensa de lo que habían gastado sin la protección estadounidense, pero aún así gastaban miles de millones de dólares, gran parte de los cuales iban a parar a las cuentas bancarias de empresas como Lockheed, Raytheon o Northrop. Este poder militar e industrial, basado en valores que unen al mundo occidental, libertad de expresión y del individuo, prohibición de la revisión forzosa de fronteras o derechos humanos, se transformó en credibilidad estadounidense. Significó que todo Occidente, en busca de los mejores instrumentos de inversión, colocó la mayor parte de sus excedentes financieros en el mercado estadounidense, que representaba la sociedad más poderosa y creíble del mundo. El dinero prácticamente inundó el mercado bursátil estadounidense, llevando a lo largo de la historia moderna al índice S&P 500 a un crecimiento continuo e ininterrumpido que supera con creces el potencial ofrecido únicamente por 350 millones de estadounidenses. Esta sobreoferta de capital encontró su salida en el floreciente sector del capital riesgo, que constituye la base de la innovación y las ventajas estadounidenses en Big Tech y alta tecnología, como la inteligencia artificial y los semiconductores. Por último, tenemos el poderoso dólar, que se basa en estos mismos fundamentos, dando a los estadounidenses la capacidad de contraer deuda cuyo coste se distribuye por todo el mundo. Por lo tanto, la política globalista y unipolar de Washington no fue una misión caritativa en beneficio del mundo entero, que no puede arreglársela sin el tío Sam. Fue una acción deliberada y destinada a hacerse con el control de todos los conectores de poder del mundo, y posteriormente a moderar este sistema para que en última instancia la mayor parte de los beneficios fluyeran hacia Estados Unidos. El mundo rinde tributo a Estados Unidos, solo que nadie habla de ello directamente. Un tributo órdenes de magnitud superior al que Trump exigió a Ucrania. Un electricista que trabaja en Ucrania gana $500, en Polonia $1.500, en Alemania $3.000 y en Estados Unidos $7.000. Cada uno hace el mismo trabajo y dedica el mismo número de horas al trabajo. Todos tienen competencias comparables. ¿De dónde viene esta diferencia salarial? Proviene de varios tipos de ventajas que su mercado nativo tiene sobre el mercado mundial y es un conjunto de miles de elementos diferentes. Por supuesto, los precios también son más altos, pero el poder adquisitivo sigue estando del lado del más fuerte. Por eso, cuando Donald Trump se pone del lado de Rusia en una guerra que rompe todos los cánones del mundo libre, pone en juego todas estas ventajas construidas por sus predecesores. Comienza con la devaluación de las empresas de la industria de defensa estadounidense y la revalorización de sus homólogas europeas. Pero si esta tendencia continúa, no acabará ahí. Los inversores extranjeros reducirán sus inversiones en el inestable y menos creíble mercado estadounidense. La circulación del dólar puede verse cada vez más socavada no solo por los BRICS o el sur global, sino también por los europeos y otros aliados hasta ahora, especialmente cuando cada uno de ellos sea chantajeado con aranceles.
La Unión Europea se creó para fastidiar a Estados Unidos, señaló Trump recientemente, al tiempo que anunciaba aranceles del 25% a la Unión Europea, que afectan principalmente al mercado automovilístico. Un mercado bursátil debilitado contribuirá a la devaluación de las grandes tecnológicas, que, acostumbradas a un océano de dinero en efectivo, de repente tendrán que arreglárselas en condiciones mucho más modestas. Recordemos que la Big Tech estadounidense ha penetrado completamente en Europa, por lo que, si la alineación estadounidense avanza, Europa tendrá cada vez más motivaciones, incluso sociales, para sustituir las Big Tech estadounidenses por las suyas propias. Un clon de Facebook, X, Instagram o incluso YouTube para Europa sería trivialmente sencillo. Esto podría ir seguido de una vuelta a la fabricación de hardware. Añádase a esto el ethos nacional. Estados Unidos depende de los inmigrantes. La mayor parte de ellos vinieron a Estados Unidos para obtener mejores ingresos, pero también porque Estados Unidos como país se basa en valores adecuados. Cuando estos valores se ven socavados, también puede tambalearse el deseo de emigrar a Estados Unidos de las personas más destacadas, que suelen ser las más concienciadas. Balaji Srinivasan, uno de los pensadores más reconocidos de Silicon Valley, expuso un argumento muy similar en un reciente post en X. Veamos este extracto más largo. Comillas. A diferencia de los imperios del pasado, el imperio estadounidense es un imperio oculto, como señala Daniel Immerwahr. A diferencia del Imperio Británico, no se hace referencia a él en términos explícitamente imperiales, aunque se espera que los países obedezcan a Washington y paguen tributo comprando bonos del tesoro. De todos modos, esta conversación es delicada porque si mencionas el término imperio, la gente asume instantáneamente que estás diciendo el imperio es malo. Pero no siempre es malo, a veces es casi una autodefensa. Porque el poder aborrece el vacío y si decides no jugar a dominar el mundo, es muy posible que te domine quien lo haga, y esa es la lógica del imperio. Esto se entendía hace generaciones, pero hoy ni la izquierda ni la derecha aprecian plenamente lo que costó construir el imperio estadounidense. Simplemente lo heredaron. No lo entienden. Entre otras cosas, la extrema izquierda no se da cuenta de que fue necesario el capitalismo y el comercio. La derecha nacionalista no se da cuenta de que se necesitaba democracia y aliados. Combinar estos elementos era la única manera de construir el sindicato mundial de miles de millones de personas que sustenta el dólar estadounidense. No puedes hacerlo solo con 77 millones de votantes de Trump o 75 millones de demócratas. Necesitas socios comerciales y necesitas aliados. De lo contrario, cuando imprimes 6 trillones de dólares americanos, como ha hecho Estados Unidos entre 2020 y 2022, esto no se reparte entre más de 6.000 millones de personas en todo el mundo, sino solamente entre unos 330 millones de estadounidenses. Debido a que la inflación es un impuesto que supone una caída del 95% en la base imponible efectiva, pasas de imprimir $1.000 por cabeza a $20.000 por cabeza, con todas las consecuencias obvias. En otras palabras, el juego de Donald Trump conlleva principalmente un gran peligro para el estatus de Estados Unidos y la prosperidad de los estadounidenses, que nació de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos de Bretton Woods. Por supuesto, esto no significa que Estados Unidos vaya a caer. Lejos de ello, Estados Unidos se las arreglará incluso cuando se vuelva completamente autártica y se cierre al mundo, ya que tiene todo lo necesario para un funcionamiento independiente. Sin embargo, entonces será más pobre y menos influyente, y esto no le interesa a Washington. Esta es precisamente la razón por la que la narrativa sobre el rol de Europa como parásito es falsa y no abarca las consecuencias del segundo, tercero o cuarto orden. La posición hegemónica de Estados Unidos ha aportado enormes privilegios a muchos elementos clave de su estatalidad. La desorientación y el desarme de Europa eran beneficiosos para Rusia, pero desde el punto de vista de la gran estrategia también lo eran para Estados Unidos, ya que podía penetrar tecnológicamente en Europa y hacerla dependiente en cuestiones de seguridad y por tanto de estrategia. Tras varias décadas de tal interdependencia, ambas partes llegaron a la conclusión de que tal acuerdo les convenía. Sin embargo, era peor y más peligroso no para los estadounidenses, sino para los europeos.
Es por eso que la movilización de hoy sirve principalmente a Europa. Paradójicamente, se puede agradecer a Donald Trump por ello. Sin embargo, confraternizar con Rusia y aplicar una coerción económica equivalente a reparaciones de guerra sobre la víctima de la guerra representa una escala de acción completamente diferente, y su efecto puede ser el contrario del que se pretendía. Gracias por acompañarnos una vez más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.